Sí, buen día, hermanos. Hoy es un día especial porque vamos a hacer aquí el culto de adoración en la Iglesia de Cristo, la Nueva Jerusalén. Que Dios me lo bendiga, mi hermano. Vamos a hacer una oración para que el Señor nos lleve hacia su altar, nos dé sabiduría y entendimiento. Santísimo Dios que está en los cielos, te damos gracias, poderoso Rey. Te damos gracias porque tú estás conmigo, estás con nosotros, Señor. Tú me das sabiduría para entender tu palabra. Y a los que escuchen esta palabra, Señor, también, Señor, dale entendimiento para que puedan entender que hacer tu voluntad, Señor, es lo que nosotros tenemos que hacer, Santo Dios. Te lo pedimos, te lo suplicamos, Santo Dios, en el nombre sagrado de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, Padre. Amén. Bueno, mi hermano, hoy estamos aquí en la Iglesia de Cristo, la Nueva Jerusalén. Hoy, la prédica de hoy es el justo juicio de Dios. El justo juicio de Dios. Aquí si nosotros vamos a leer en Romanos 1:28, para que nosotros entendamos y comprendamos cuál es el justo juicio de Dios. Que realmente el Señor nos da, nos exhorta, nos habla, para que nosotros realmente hagamos la voluntad de Él. Porque eso quiere el Señor, que nosotros hagamos la voluntad de Él. Dice en Romanos 1:28. Si ustedes pueden buscar en su Biblia, hermano, Romanos 1:28. Así dice la palabra del Señor. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Entonces, aquí, hermano, nos está diciendo la palabra del Señor. Nos está diciendo la palabra del Señor de que como ellos no tomaron en cuenta a Dios, Dios lo entregó, dice, a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si nosotros, hermano, no tomamos en cuenta a Dios, nos va a ir mal en la vida. Porque realmente no todo es color de rosa, hermano. Si nosotros realmente tomamos en cuenta a Dios, le pedimos sabiduría a Dios, le pedimos que nos guíe y que nos dé entendimiento, el Señor nos da. Pero si nosotros no tomamos en cuenta a Dios, realmente Dios se aparta de nosotros, hermano. Dios se aparta de nosotros y nosotros lo que queremos es estar con Dios. Porque nuestro Dios nos va a dar la salvación. Nos va a dar la vida eterna. Que eso es lo que nosotros queremos. Aquí dice el 29. Y estando ese atestado. La palabra atestado, hermano, significa terco. La persona se vuelve terca a no obedecer la palabra del Señor. Dice de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidias, homicidios, contienda, engaños y malignidades. Si aquí ustedes pueden ver en todas estas palabras fuertes, que realmente dice que estando ya ellos tercos de toda injusticia. Miren, hermano, lo que estaba pasando. Lo que está pasando en varios lugares también. Dice fornicación, perversidad, avaricia, maldad, lleno de envidia, dice, homicidios, contienda, engaños y malignidades. Aquí, ¿qué es lo que nos está diciendo el Señor? Que realmente este pueblo, nosotros, hermano, si no obedecemos la palabra del Señor y hacemos todas estas maldades, tenemos avaricia, tenemos envidia, hacemos homicidio, contienda, engaño, hermano, el Señor se aparta de nosotros. Entonces nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Buscar a ese gran Dios que está en los cielos. ¿De qué forma, hermano? Arrepentirnos
Y nuestro Dios nos va a perdonar de todos nuestros pecados. Porque dice el 30, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios. Imagínense hasta dónde llegó ese pueblo. Aborrecer al mismo Dios que nos da la vida, que nos da la vida eterna, que nos da la vida para que nosotros, hermanos, podamos tener esa comunión, esa vida eterna, ese amor. ¿Cómo nosotros vamos a aborrecer a nuestro Dios? No podemos, hermano. Tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas. Porque realmente Dios es poderoso, hermano. Dios, sabemos que está en este lugar. Sabemos que Dios está morando en este lugar. Sabemos que el Espíritu Santo está en este lugar. ¿Por qué? Porque estamos predicando la palabra de Dios, el Evangelio de Cristo. Y si nosotros, hermano, como dice la palabra del Señor, porque en ese pueblo, nosotros que componemos este mundo, dice, somos murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afectos natural, implacable, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, dice el Señor. Los que practican todas estas cosas son dignos de muerte. ¿Por qué? Porque realmente están haciendo las cosas malas, hermano. Y entonces si nosotros no practicamos ninguna de estas cosas, vamos a estar con el Dios poderoso. Porque Dios, lo que promete, hermano, Él cumple. Y entonces, ¿qué nosotros que tenemos que hacer, hermano? Nosotros tenemos que obedecer el Evangelio de Cristo. Obedecer la palabra del Señor. Porque realmente eso es lo que nos pide el Señor. Que obedezcamos su palabra a través del Evangelio de Cristo. Aquí en Romanos 2.1, pueden buscar Romanos 2.1, hermano. Aquí nos dice el Señor, porque aquí ya comienza, dice, el justo juicio de Dios. Dice la palabra del Señor en Romanos 2.1. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas. Tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condena a ti mismo. Porque, hermano, tenemos la mala costumbre, nosotros los cristianos, de comenzar, si vamos a la iglesia, si estamos en la iglesia, cuando salimos del sermón comenzamos a juzgar a nuestro hermano. Nosotros no sabemos qué problema tiene nuestro hermano, qué tribulación está pasando, qué problema está pasando. En vez de apoyarnos y decirle, hermano, si necesita un apoyo de nosotros, vamos a orar por ti. Vamos a pedirle a Dios que te dirija por el camino correcto. Pero no podemos juzgar a nuestro hermano, porque eso siempre es algo que nosotros tenemos en nuestra mente, siempre juzgar a nuestro hermano. No, dice la palabra del Señor, hombre, quien quiera que sea, tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otros, te condena a ti mismo, dice la palabra del Señor. Entonces nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Orar por el hermano. Si tiene problemas en su hogar, si tiene problemas en su trabajo, si tiene problemas en cualquier problema que tenga, nosotros tenemos que pedirle a ese Dios poderoso para que lo perdone y así pueda alcanzar el perdón y alcanzar la gloria, porque eso es el deber de todos
cristianos, predicadores, no predicadores, hermanos en Cristo. Somos hermanos en Cristo para salvar a nuestro hermano, no para hundir a nuestro hermano. Porque realmente nosotros queremos que nuestro hermano se salve igual que nosotros. Porque la salvación es individual, hermano. Nosotros sabemos que la salvación es individual. Entonces nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Orar por nuestro hermano, orar por la familia de nuestro hermano, orar por la iglesia. Si las cosas no están bien, hay que orar por la iglesia. Así nosotros, ese es el mensaje que Dios nos da, para que nosotros hagamos lo correcto ante Él. Porque dice el Señor, porque tú que juzgas, hace lo mismo, dice. Porque realmente nosotros, hermanos, somos pecadores. De cualquier manera podemos cometer pecado, cometemos pecado. Pero si le pedimos perdón a Dios, Él nos va a perdonar de todos nuestros pecados. ¿Por qué? Porque Él es grande en misericordia. Y Él conoce nuestro corazón, Él conoce nuestra mente. Y así nosotros podemos hacer la voluntad de Él. Y haciendo la voluntad de Dios, vamos a estar con ese gran Dios poderoso. Porque eso es lo que dice la palabra del Señor. Dice el 2. Mas sabemos que el juicio de Dios contra lo que practica tales cosas es según verdad. Aquí el 3 te hace como una pregunta. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a lo que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios, le está diciendo. Imagínate, hermano, de que no está haciendo la palabra bien clara, que si nosotros juzgamos, ¿acaso nosotros vamos a escapar del juicio de Dios? No, no vamos a escapar del juicio de Dios. ¿Por qué? Porque realmente nuestro Dios es perfecto, sí, hermano. Nuestro Dios nos da sabiduría y entendimiento en su palabra, para que entendamos y hagamos la voluntad de Él. Porque eso es lo que quiere el Señor, que hagamos su voluntad. Porque realmente, hermanos, no podemos menospreciar al gran Dios poderoso. No podemos abandonar al Dios poderoso. Tenemos que estar con Él. Porque si nosotros no estamos con Él, Él no nos va a proteger. Porque Dios es poderoso y grande en misericordia. Dice el 4. O menosprecia, dice, las riquezas de sus benignidades. O menosprecia las riquezas de sus benignidades. Paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Porque realmente, mis hermanos, tenemos que saber que ese Dios que nosotros tenemos como Padre, Jesucristo, que es nuestro Dios, a través de Él llegamos al Padre. Nosotros menospreciamos esa riqueza de su benignidad, dice la palabra del Señor, de su paciencia, de su longanimidad, ignorando que su benignidad nos guía al arrepentimiento. Porque si nosotros nos arrepentimos, hermano, como les decía, Él nos perdona. Él nos perdona porque Él es Dios de amor. El Dios de amor, grande misericordia. Pero dice la palabra del Señor, pero por tu dureza, por tu corazón, no arrepentidos, atesora para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Porque si nosotros no nos arrepentimos, hermano, estamos haciendo que el Señor ponga su ira y que el justo juicio de Dios va a ser
para todo lo que hacemos maldad y todo lo que hacemos lo bueno. Vamos a tener nuestro premio, como dice el Señor. Dice la palabra del Señor, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando el bien, hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Aquí nos está diciendo la palabra del Señor, que si nosotros hacemos el bien, vamos a tener vida eterna. Vamos a estar con ese Dios poderoso. Ese Dios que realmente tiene control de todo, hermano. Tenemos que buscar a ese Dios. Lo exhorto, mi hermano, que lo busquemos, que nos arrepintamos de nuestros pecados, que no hagamos cosas malas. Como decía en su palabra, que no tengamos envidia. Que no tengamos maldad en nuestra mente. Porque el Señor, como le digo, hermano, es grande en misericordia. Él es poderoso. Él es un Dios que nos ama y nos da la vida eterna. Porque nosotros vamos a estar con ese Dios poderoso, que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dice la palabra del Señor? Aquí en el 8. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad. ¿Qué le esperan a esas personas, hermano? Si nosotros no cambiamos, no nos espera cosas buenas. Porque eso ya es bien claro el Señor. Que si nosotros no hacemos lo bueno, vamos a tener nuestra paga. Sino que obedecen a la injusticia. Si nosotros no obedecemos a la verdad y obedecemos a la injusticia, no estamos con Dios, hermano. Tenemos que buscar a ese Dios poderoso, a ese gran Dios que está en los cielos. Dice el 9, tribulaciones y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Qué lindo aquí nos dice la palabra del Señor. Dice, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno. Gloria y honra y paz. Vamos a tener gloria y honra y paz si hacemos lo bueno, dice la palabra del Señor. Entonces, esta es una reflexión, hermano, que nosotros tenemos que hacer y entender que si nosotros hacemos lo malo, vamos a tener paga de lo malo. Pero si nosotros hacemos lo bueno y agradamos a Dios en todo, vamos a tener la vida eterna. Esa es la gran diferencia que hay. Entonces nosotros, como cristianos, tenemos que buscar al Señor. Tenemos que buscar a ese Dios poderoso. Porque Él sí nos da vida eterna. A través de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. A través de su Evangelio. A través de su palabra viva. Porque el Señor dice, porque no hay acepción de personas para con Dios. Porque Dios no hace acepción de personas. Tenemos que entender, hermano, que ese Dios que tenemos es grande en misericordia, pero es fuego consumidor, dice la palabra del Señor. Ese es el gran Dios que nosotros tenemos, hermano. Nuestro Dios que está en los cielos. A través de nuestro Señor Jesucristo vamos a alcanzar la gloria. Vamos a alcanzar la vida eterna. Porque todo lo que sin ley han pecado,
sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Eso dice la palabra del Señor. Tenemos que entender que nuestro Dios es poderoso y sabemos que ese Dios que está en los cielos, hermano, tiene control de todos nosotros. Y podemos entender que la gran misericordia de ese gran Dios que tenemos es grande, hermano. Pero hay que buscarlo de corazón. Porque dice la palabra en el 13. Estamos siempre hablando en Romanos. Dice en 13. Porque no son los oidores de la ley y los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley. Esto aunque no tengan ley. Aquí nos está diciendo el Señor de que los gentiles que no conocen la palabra del Señor, ellos cumplen la ley, dice el Señor, dice su palabra. Ahora nosotros que conocemos la palabra del Señor correctamente y no hacemos lo bueno y juzgamos a nuestros hermanos, vamos a tener condenación para nosotros mismos, dice la palabra del Señor. Tenemos que buscar a ese Dios poderoso, porque nosotros, mi hermano, somos hijos de Dios. Pero no todo el que dice hijo de Dios es hijo de Dios, porque el que hace lo malo no es hijo de Dios, es hijo del maligno. Pero el que hace lo bueno, ese es hijo de Dios, dice la palabra del Señor. Porque nosotros realmente, hermano, tenemos que ver el camino, cómo ha venido del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento a través de los profetas. Ahora estamos a través de la gracia del gran Dios poderoso, que es nuestro Señor Jesucristo. Ahora estamos sobre la gracia. Somos salvos por gracia, hermano. Porque dice la palabra del Señor, son ley para sí mismos. Dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles y defendiéndoles sus razonamientos. En el día que Dios juzgará por Jesucristo, dice. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme al Evangelio de Cristo. Aquí nos está diciendo la palabra del Señor correctamente, de que el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres. ¿Cuáles son los secretos de los hombres, hermano? Son nuestros pecados, son nuestras iniquidades que nosotros cometimos. Pero si nosotros nos arrepentimos y le pedimos perdón a ese Dios poderoso que está en los cielos, vamos a tener ese perdón. Pero si no nos arrepentimos, realmente no vamos a conocer la gracia de Dios. No vamos a conocer el juicio de Dios, porque realmente vamos a ser condenados. Para saber que vamos a estar en el juicio de Dios, tenemos que estar haciendo las cosas correctas, no haciendo las cosas malas que hacían. Porque, ¿qué es lo que dice el Señor? Si nosotros podemos recordar, hermano. Porque si nosotros no tomamos en cuenta a Dios, si nosotros comenzamos
a hacer toda injusticia, a hacer fornicación, a hacer perversidad, a hacer avaricia, a hacer maldad, estar lleno de envidia porque al otro hermano le va bien. No, hay que orar y pedirle gracias, Señor. Hacer homicidio, hacer contienda, engaños y malignidades. Esas cosas no le agradan al Dios poderoso. Tenemos que buscar a ese Dios a través de su palabra. Porque a través de su palabra es que nosotros vamos a tener la gloria de la vida eterna. Porque también el Señor no le gusta que nosotros seamos murmuradores, detractores y aborrecedores de Dios, dice. Injuriosos, soberbios, altivos, inventores de maldades, desobedientes a los padres. Somos necios, desleales, sin afecto natural, implacable, sin misericordia. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que practican tales cosas, son dignos de muerte, dice la palabra del Señor. Entonces nosotros, hermanos, esta es una reflexión que hagamos. Busquemos al Dios poderoso. Arrepintamos de todos nuestros pecados y pidámosles perdón a ese Dios que está en los cielos, para que nos dé ese perdón y así poder alcanzar la gloria y la vida eterna, hermano. Gracias, mi hermano, que Dios me lo bendiga. Vamos a hacer una oración para que Dios nos lleve. Santísimo Padre que estás en los cielos, te doy gracias, Santo Dios, por darme esa fuerza, esa energía de predicar tu palabra, Señor, el Evangelio de Cristo. Siempre te pido por los niños que tienen cáncer, por los ancianos, por este mundo, que se arrepientan, Señor, que no hagan maldades, que no hagan perversidades, Señor, que su mente la cambien, Santo Dios. Gracias, Señor. Todo te lo pido en nombre sagrado de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, Padre. Amén. Bueno, mi hermano, siempre lo invito a que vengan aquí a la Iglesia de Cristo, la Nueva Jerusalén. Aquí estamos, la pueden buscar por YouTube, las prédicas, para que escuchen la palabra, el Evangelio de Cristo, hermano. ¿Qué es lo que nosotros predicamos? Nosotros no predicamos nada más. Predicamos lo que está en la Biblia. Predicamos lo que a Dios le agrada, el Evangelio de Cristo. Eso es lo que nosotros hacemos, hermano. Gracias, mi hermano, que Dios me lo bendiga. Y siempre lo invito aquí a la Iglesia de Cristo, la Nueva Jerusalén, para que vengan a escuchar la palabra del Señor. Porque nuestro Dios nos ama. Dios te ama a ti. Donde tú estés, te ama a ti. Lo que tú hagas y tú te arrepientes y le pides perdón a Dios, Él te perdona, hermano. Búscalo de corazón. Búscalo y lo vas a encontrar. Gracias, mi hermano, que Dios me lo bendiga. Gracias.